En estudios y escenarios, miles han visto cómo las transmisiones ordinarias se convierten en tragedias. Desde presentadores que colapsan en medio de un informe hasta artistas atrapados en acrobacias mortales, estos momentos nos recuerdan lo frágil que puede ser la televisión en vivo y cuán rápido puede desaparecer la línea entre la rutina y el desastre. Era el 18 de febrero de 2016 en Wichita, Kansas. Dentro de un pequeño estudio de televisión local, la presentadora matutina Laura Kinney comenzó su habitual turno temprano. Las luces del set eran brillantes, el equipo pequeño y todo seguía su rutina normal. Laura había trabajado en la radio antes de unirse a la televisión 5 años antes. A los espectadores les gustaba porque era constante y clara, especialmente durante emergencias locales o reportes de tormentas. Esa mañana, ella llegó más temprano de lo habitual, tomando café y frotándose el cuello. Mencionó que se sentía rígido, bromeando que debía haber dormido mal. Algunos compañeros de trabajo notaron que su voz sonaba un poco diferente, pero pensaron que solo estaba cansada. La transmisión comenzó a las 6 de la mañana en punto. Laura se sentó junto a su copresentador lista para el segmento del clima local. Todo parecía normal para los espectadores. El tono calmado, la charla ligera, el cambio entre gráficos. En la sala de control, los productores mantenían el teleprompter en marcha mientras el equipo de piso ajustaba los ángulos de las cámaras. Fue solo otro programa de un día de semana con segmentos sobre eventos comunitarios y temperaturas invernales suaves. A mitad de una oración, algo cambió. La mano izquierda de Laura se deslizó del escritorio, tirando las tarjetas de presentación al suelo. Por un momento, se quedó congelada, con los ojos aún abiertos pero desenfocados. Su sonrisa se desvaneció y su voz se cortó a media palabra. En pantalla parecía que ella se detuvo para escuchar a alguien en su auricular. Su compañero de noticias se volvió hacia ella, sin saber si era una pausa planificada o un error. Luego la cabeza de Laura se inclinó hacia un lado y ella se desplomó ligeramente hacia adelante en su silla. La sala de control reaccionó rápidamente. Una directora llamó para cambiar de cámaras, cambiando a un gráfico del tiempo para cubrir la transmisión. La copresentadora se inclinó hacia ella, susurrando algo que los micrófonos no captaron. Alguien fuera de cámara gritó su nombre. La estación tuvo un breve retraso de transmisión de unos pocos segundos, lo suficiente para evitar que la mayoría de lo que ocurrió saliera al aire en televisión. Pero la transmisión en vivo en el sitio web de la cadena no se cortó lo suficientemente rápido. Los espectadores en línea vieron unos 10 segundos de confusión. Laura colapsó, se deslizaron papeles, miembros del equipo aparecieron en cuadro antes de que la pantalla cambiara a una pausa comercial. Dentro del estudio, el personal del piso se apresuró hacia adelante. Un productor presionó el botón de silencio maestro cuando comenzó a reproducirse el bucle comercial. Cuando se cortaron las cámaras, el gerente de piso atenuó las luces para reducir el deslumbramiento mientras el equipo se reunía alrededor de su escritorio. Un miembro del personal movió su silla hacia atrás mientras otro llamaba para que se despejara el set. Nadie fuera del estudio sabía lo que estaba sucediendo aún. Los televidentes habituales simplemente asumieron que era un fallo técnico. En menos de una hora la programación del canal se quedó en silencio. La pantalla mostró un fondo azul sencillo con un aviso sobre problemas técnicos. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a preguntar qué había pasado cuando la transmisión en vivo se congeló a la mitad del informe. Clips cortos del feed aparecieron brevemente en línea antes de ser eliminados por los moderadores. Quienes lo vieron describieron el momento como repentino y desconcertante, con solo el leve zumbido del ruido de fondo del estudio. Al mediodía se cancelaron todos los segmentos en vivo y se aconsejó al personal no comentar públicamente. Los espectadores que llamaron a la estación escucharon un mensaje grabado explicando que la transmisión matutina había sido interrumpida debido a una emergencia en el aire. Durante 2 días, la sala de redacción permaneció tranquila. La programación regular se reanudó el lunes siguiente con un presentador diferente en el escritorio y una breve nota agradeciendo a los espectadores por su comprensión. Las luces del estudio se encendieron, sonaron las señales musicales y el set lucía exactamente igual. Para el personal que había estado allí esa mañana, la sala se mantuvo inusualmente silenciosa el resto de la semana. Era el 14 de septiembre de 2018 en la ciudad de Legazpi, Albay. Un tifón había tocado tierra antes del mediodía, trayendo vientos lo suficientemente fuertes como para sacudir las señales de las calles y doblar las líneas eléctricas. La lluvia caía a cántaros, golpeando el pavimento de lado. Los equipos de noticias locales se habían desplegado por toda la región para informar actualizaciones en vivo. Entre los equipos enviados esa mañana estaba Miguel de la Pena, de 34 años, un corresponsal de campo relativamente nuevo asignado a cubrir las actualizaciones del clima fuera de la ciudad principal. Se había unido a la red hace menos de 2 años después de trabajar detrás de las escenas como asistente de producción. La cobertura de tormentas no era nueva para él, pero esta era una de las pocas veces que lideraba un informe en vivo desde el campo. Los productores lo describieron como seguro frente a la cámara y dispuesto a aceptar asignaciones difíciles, incluso con mal tiempo. Esa mañana, él y su camarógrafo se instalaron cerca de un muelle cerrado a lo largo de la costa. El cielo estaba de un gris uniforme, con visibilidad reducida a menos de unos pocos cientos de pies. El agua de mar salpicaba sobre las barreras de concreto mientras las olas golpeaban la orilla. Miguel llevaba una chaqueta de lluvia azul, con la capucha ajustada, el micrófono envuelto en plástico. Detrás de él, algunos residentes estaban de pie bajo las marquesinas observando desde una distancia segura. Habló con firmeza, actualizando las lecturas de velocidad del viento y los números de evacuación mientras el camarógrafo mantenía la lente firme a pesar de las ráfagas.
Sus segmentos iniciales se emitieron sin problema. Cada uno duró menos de un minuto antes de volver al presentador del estudio. Entre tomas, Miguel y el camarógrafo se refugiaron detrás de una furgoneta estacionada para proteger su equipo del viento. Revisaron sus auriculares para la claridad del sonido y Miguel terminó cada informe con un breve recordatorio para que los espectadores se queden en casa. La última hora de la mañana, el viento se intensificó de nuevo. El siguiente segmento estaba destinado a mostrar cómo las condiciones habían empeorado a lo largo del muelle. Miguel estaba parado a varios pies frente a la cámara, mientras la tormenta rugía detrás de él. Trozos de basura, pequeñas ramas y envases de plástico volaban por el suelo. Comenzó a describir la intensidad del viento cuando algo cambió en el fondo. Un panel del techo de un almacén cerca de la costa comenzó a levantarse. La hoja de metal corrugado, de unos 10 pies de largo, se soltó de sus pernos y giró en el aire. En la transmisión en vivo, los espectadores vieron a Miguel mirar hacia arriba a mitad de la oración. Sus palabras se detuvieron, reemplazadas por el aullido del viento contra el micrófono. La cámara se inclinó ligeramente mientras el camarógrafo reaccionaba, intentando seguir su movimiento. En la esquina del cuadro, una mancha gris cruzó rápidamente. La transmisión se sacudió violentamente por medio segundo antes de cortarse a estática. Las personas viendo desde casa pensaron que era solo otra caída de conexión, común durante tormentas. Pero aquellos que se refugiaban cerca del muelle lo vieron suceder. Un vendedor del mercado agachado junto a un camión de reparto dijo más tarde que el ruido comenzó con un profundo estruendo, seguido del fuerte choque de metal contra concreto. El camarógrafo fue derribado por el viento, pero logró arrastrarse detrás de la furgoneta, protegiendo la cámara debajo de su cuerpo. La emisión de la cadena continuó desde el estudio, sin saber lo que había ocurrido en el muelle. Los productores intentaron comunicarse con el equipo de campo durante varios minutos antes de cambiar a actualizaciones pregrabadas de otras regiones. Para principios de la tarde, toda la cobertura al aire libre fue reemplazada por segmentos de estudio. Un breve anuncio indicó problemas de conexión que afectaban a los reporteros cerca de la costa. Más tarde ese día, las autoridades locales bloquearon el acceso al muelle para retirar láminas de metal sueltas y escombros esparcidos. La red más tarde emitió un breve aviso en línea, pausando la transmisión en vivo desde el campo hasta que las condiciones mejoraran. Era el 3 de octubre de 2015, en Manchester, Inglaterra. Un evento benéfico local reunió a pequeños artistas, cantantes e ilusionistas para una grabación de fin de semana dentro de un estudio modesto. Uno de los actos programados para esa tarde era Ryan Mallory, de 29 años, un mago callejero que había comenzado a aparecer en programas regionales menores. Era conocido por pequeñas demostraciones de escape en ferias y reuniones públicas. El segmento que planeaba filmar se llamaba Escape del Tanque, un acto cronometrado bajo el agua destinado a cerrar la segunda mitad del espectáculo. El tanque estaba en el centro del escenario, hecho de paneles de acrílico transparente y medía alrededor de 6 pies de altura. Soportes de metal lo mantenían en su lugar bajo brillantes luces de estudio. El plan era simple. Ryan sería esposado, sumergido y luego escaparía en 60 segundos mientras la audiencia del estudio observaba el cronómetro en un reloj digital. Aunque el programa se promocionó como un especial en vivo, la mayoría de las actuaciones fueron grabadas previamente más temprano ese día y editadas para transiciones más suaves. Por seguridad, los ensayos habían utilizado cerraduras de entrenamiento ligeras y una cadena de liberación rápida. Antes de comenzar la filmación, un miembro del equipo cuestionó si las esposas más pesadas de acero inoxidable eran necesarias, pero se decidió usarlas para lograr un impacto visual. Los miembros del equipo recordaron más tarde que Ryan parecía concentrado pero inquieto, caminando cerca del tanque mientras el presentador daba su introducción. El equipo de producción llenó el tanque usando una manguera lateral, verificando que el agua llegara justo debajo del borde superior. Mientras los asistentes ayudaban a asegurar las esposas alrededor de sus muñecas y tobillos, el público contaba regresivamente desde 5. Ryan subió una pequeña escalera y se sumergió en el agua, sosteniendo una pequeña llave entre sus dientes, una parte familiar de su rutina. La tapa se cerró con llave y el reloj comenzó. Al principio todo parecía normal. La multitud podía ver sus brazos moviéndose bajo la superficie, los grilletes brillando bajo las luces. Giró, moviendo sus hombros como lo había hecho en actuaciones pasadas. Pasados unos 30 segundos, sus movimientos se volvieron más lentos. La llave se deslizó de su boca y se hundió hasta el fondo del tanque. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Parecía un giro planeado. Algunos miembros de la audiencia incluso rieron suavemente, esperando una rápida recuperación. Detrás del telón, 2 tramoyistas notaron el cambio en el agua. Las burbujas subían en ráfagas cortas e irregulares. Uno de ellos señaló al encargado del escenario que algo estaba mal. A los 40 segundos, los movimientos de Ryan se volvieron bruscos y presionó una mano contra el vidrio. El encargado del escenario gritó para que los miembros del equipo asignados a manejar la seguridad intervinieran. Ninguno de ellos había lidiado con un acto de inmersión completa en agua antes. Un asistente corrió para tirar de la palanca de liberación de emergencia, el mecanismo destinado a levantar la tapa y drenar el tanque, pero se atascó a la mitad. La transmisión de la cámara capturó la confusión. Los miembros del equipo entraron en escena mientras otros intentaban abrir la parte superior con barras de metal. Los miembros de la audiencia comenzaron a levantarse, sin estar seguros si todavía era parte del espectáculo. El sonido en la sala cambió de aplausos a una mezcla de gritos y metal raspando.
Cuando la tapa finalmente cedió, agua se derramó por el piso del escenario. Ryan fue sacado por 2 asistentes y colocado sobre una superficie plana al lado del tanque. Durante varios segundos, el escenario permaneció en silencio, excepto por alguien llamando a una ambulancia. Un asistente comenzó a realizar reanimación cardiopulmonar mientras otros despejaban el espacio alrededor del tanque. Durante la edición, los productores cortaron la secuencia de escape e insertaron una breve tarjeta de marcador con la frase «retraso técnico». Entonces el programa continuó con el siguiente acto grabado, dejando a la audiencia del estudio y a los espectadores sin saber lo que había sucedido. Más tarde, los productores optaron por dejar fuera el segmento del programa final. La versión editada del especial de caridad se emitió sin ninguna mención del acto de escape. Unos meses después, un breve clip de ensayo grabado durante las pruebas de equipo apareció en un pequeño foro en línea para artistas locales. Mostraba a Ryan practicando con las esposas más ligeras y saliendo a la superficie normalmente. Se convirtió en la única versión del truco vista fuera del estudio. Era el 9 de noviembre de 2015, en Lyon, Francia. Un salón cívico regional fue convertido en un pequeño lugar de debate para un segmento de televisión comunitaria que sería grabado y emitido más tarde en la semana. Aproximadamente 50 residentes se sentaron en sillas plegables frente a una plataforma baja donde 5 oradores discutieron sobre la política local de vivienda. Cámaras estaban montadas en trípodes cerca de la parte trasera, su luz roja fija mientras comenzaba la discusión. El evento era rutinario, parte de una serie de discusiones grabadas en el ayuntamiento que la ciudad utilizaba para la divulgación pública. Uno de los panelistas era Jean-Marc Delcourt, de 61 años, un miembro del Consejo Municipal con mucha experiencia, conocido por su atención cuidadosa a los presupuestos. La grabación había comenzado justo después del almuerzo, y el panel ya había discutido varios temas. La sala estaba cálida por las luces y varios oradores se secaban el rostro con pañuelos entre las preguntas. Jean-Marc habló claramente, gesticulando a menudo, haciendo pausas ocasionalmente para revisar sus notas. Los técnicos en la parte trasera monitoreaban los niveles de sonido mientras el anfitrión intentaba mantener la discusión dentro de sus límites de tiempo. A los 20 minutos de la grabación, la tensión aumentó cuando los interlocutores empezaron a discutir sobre las medidas de control de alquileres. Jean-Marc se inclinó hacia adelante para responder a una pregunta directa de otro invitado. En medio de la frase, se le quebró la voz. Se enderezó un poco, con una mano apoyada en la mesa. Por unos segundos, nadie reaccionó. Los otros invitados siguieron hablando sobre él. Luego su bolígrafo cayó al suelo. Empujó su silla hacia atrás e intentó levantarse, pero su movimiento flaqueó. El moderador dejó de hablar y se volvió hacia él, preguntando si estaba bien. El brazo derecho de Jean-Marc cayó y se desplomó hacia un lado. Las sillas rasparon contra el suelo cuando el panelista más cercano se acercó para sostenerlo. Un murmullo pasó por el público. Uno de los operadores de cámara pidió que se apagaran las luces mientras los miembros del equipo avanzaban. Un médico del personal y un voluntario del equipo municipal se apresuraron al escenario y lo bajaron suavemente al suelo. Comenzaron con compresiones torácicas mientras otra persona utilizaba una radio portátil para llamar a los servicios de emergencia. Las cámaras siguieron grabando durante varios segundos antes de que alguien gritara que cortaran la energía de los grabadores. El presentador se quedó a un lado sosteniendo un portapapeles mientras los técnicos guiaban al público a través de una salida lateral. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y se hicieron cargo del equipo. El resto del panel esperó afuera del salón, sin saber si la grabación continuaría. Las imágenes del debate nunca se utilizaron. Los editores reemplazaron el segmento planeado con una breve actualización cívica y retiraron el listado del evento del horario del canal local. Un aviso breve publicado más tarde esa semana mencionó que la filmación se había detenido debido a una emergencia médica. El programa comunitario se reanudó el mes siguiente con un panel diferente y sin referencia al incidente. Era 14 de diciembre de 2013 en Sao Paulo, Brasil. Un pequeño equipo de producción había sido contratado para grabar un segmento navideño para un programa infantil local dentro de un centro comercial. El objetivo era filmar cortos para la campaña navideña del centro. Niños conociendo a Papá Noel, nombrando los regalos que deseaban y terminando cada toma con una explosión de confeti. La instalación era simple, una silla roja en el centro, cajas envueltas en papel dorado a su alrededor y una plataforma baja de madera ocultando los pequeños dispositivos de confeti. João Ribeiro, de 27 años, trabajaba como asistente de escenario. Para este evento, llevaba el disfraz de Santa Claus y manejaba los mecanismos de utilería debajo de la silla. El equipo de producción había construido la estructura esa misma mañana. Utilizó pequeños botes de aire a presión para lanzar confeti de papel hacia arriba en ráfagas cortas. Un técnico había ajustado un bote después de que la humedad causara una obstrucción menor, pero no repitió la prueba completa de presión porque el siguiente grupo de niños ya estaba esperando. A media tarde la filmación había avanzado sin problemas a través de varias rondas. Los padres estaban cerca de las cuerdas tomando fotos mientras el personal de producción guiaba a los niños uno por uno a la silla. Juan presionó el botón de liberación después de cada toma, dejando caer el confeti mientras los asistentes barrían entre los grupos. El segmento final del día estaba destinado a presentar una explosión más grande sincronizada con la música de un altavoz detrás del telón de fondo. Mientras se acercaba el siguiente grupo, Juan reinició el mecanismo y señaló que estaba listo. El director hizo la cuenta regresiva.
Los niños comenzaron sus líneas leyendo de tarjetas de indicaciones mientras los compradores del centro comercial se detenían cerca para mirar. Cuando Joao presionó el control para el confeti, el sonido fue incorrecto, más como un estallido fuerte que el habitual sonido corto. Un momento después, la plataforma debajo de la silla se sacudió hacia arriba. El bote de presión se había roto en lugar de liberar aire a través de la válvula. La explosión empujó a Joao hacia atrás contra la pila de cajas de regalo. Las luces parpadearon mientras el humo y fragmentos de papel desgarrado llenaban el aire. Los niños más cercanos al set fueron apartados por los padres y el personal gritaba para que todos se alejaran. Un técnico accionó el interruptor de corriente para las luces del escenario mientras otro tomó un extintor, sin estar seguro de que había fallado. El equipo de seguridad del centro comercial llegó en minutos y cerró el área con barreras temporales. La filmación se detuvo de inmediato. Los respondedores de emergencia confirmaron posteriormente que Joao sufrió heridas mortales por la explosión y fue declarado muerto en el lugar. El equipo restante fue desconectado y cubierto con lonas mientras las autoridades inspeccionaban la plataforma. No se hicieron más anuncios dentro del centro comercial. Los compradores solo vieron a los trabajadores removiendo partes del escenario. Esa noche, el decorado festivo fue reemplazado por un fondo sencillo y un cartel informando a los visitantes que se estaban realizando trabajos de mantenimiento en la instalación de temporada. La compañía de producción canceló silenciosamente el resto de las grabaciones programadas. En las semanas siguientes, el centro comercial continuó su programa navideño sin utilería, usando música grabada y un área de fotos estándar en su lugar. No se publicó ningún material de las sesiones anteriores y el segmento nunca se mencionó nuevamente en la programación del espectáculo. Era el 22 de diciembre de 2013 en Yokohama, Japón. La plaza frente a un gran centro comercial se había convertido en una ruta de desfile para la celebración anual de invierno. Cada diciembre los negocios locales patrocinaban un corto desfile con música navideña, bailarines y carrozas temáticas diseñadas para atraer multitudes durante el fin de semana. El ambiente era ligero, con los padres sosteniendo teléfonos por encima de sus cabezas y los niños sujetando banderas de papel. Un pequeño equipo de televisión comunitaria había sido invitado a filmar el evento para un programa de fin de semana sobre actividades festivas locales. Su equipo incluía 2 cámaras en trípodes y una videocámara de mano para tomas de primer plano a lo largo de la ruta. Uno de los artistas esa tarde fue Kenji Morita, de 26 años, un animador a tiempo parcial contratado a través de una agencia de personal para eventos. A él le habían asignado ponerse un traje de mascota de reno y montar en la carroza principal, una pequeña plataforma de camión decorada con nieve falsa y cintas metálicas. Kenji había hecho trabajos similares antes en promociones de centros comerciales y festivales escolares. Su papel era saludar, lanzar bolas de nieve suaves a la multitud y mantener la energía ligera para el equipo de cámaras grabando cerca. La mañana había sido ocupada. Los equipos de montaje tendieron cables para los altavoces, colocaron luces y revisaron las carrozas. El camión en el que estaba Kenji tenía una sección frontal estrecha con una barandilla de aluminio ligero cubierta de oropel. No estaba diseñado para soportar peso, solo para decoración. Un miembro del personal había notado que parte del marco frontal se sentía suelto, pero decidió que era menor y lo ató con alambre en lugar de volver a atornillarlo. El desfile comenzó con un ligero retraso después de que una prueba de sonido retrasó la primera alineación. A primeras horas de la tarde, la plaza estaba llena. Los voluntarios de seguridad guiaron a la multitud para mantenerse detrás de las barreras de cuerda mientras los niños saludaban a los artistas que pasaban. Kenji se subió a su carroza, ajustándose la pesada cabeza de la mascota antes de tomar posición cerca de la esquina delantera. El disfraz le restringía la visión y las botas acolchadas hacían inestable el equilibrio. Cuando llegó la señal para comenzar, el camión se movió lentamente a lo largo del camino marcado. El equipo de televisión comunitaria siguió a lo largo de un lado, capturando tomas generales y cortes para la edición posterior. Cuando la carroza giró cerca de la fuente central, el conductor maniobró con suavidad, pero golpeó una ligera pendiente que hizo que la plataforma se sacudiera ligeramente. Kenji, intentando mantenerse en pie, se agarró a la barandilla. La brida de alambre se rompió por la tensión y el panel se desplazó hacia adelante. Su pie derecho se enredó en uno de los cables de los altavoces pegados al suelo. Tropezó, incapaz de recuperar el equilibrio, y cayó hacia atrás desde la carroza al pavimento detrás del camión en movimiento. El camarógrafo más cercano captó el momento. La imagen tambaleó cuando el objetivo siguió la carroza, capturando la caída de Kenji por menos de un segundo antes de que el operador se diera cuenta de que algo estaba mal y se apartara. Por unos momentos, el desfile continuó. Algunos espectadores aplaudieron, pensando que el tropiezo era parte del espectáculo, hasta que uno de los otros mascotas gritó hacia el conductor. El camión se detuvo y los altavoces siguieron tocando la música festiva hasta que un técnico cortó el sonido. El personal de seguridad y los voluntarios del desfile se movieron rápidamente, formando una línea para bloquear la vista mientras los espectadores retrocedían. Algunas personas continuaron filmando, sin saber la gravedad de la situación. Los equipos de emergencia llegaron de una estación de bomberos cercana en pocos minutos. Los paramédicos comenzaron con los primeros auxilios mientras la multitud era guiada hacia salidas alternativas. Las carrozas restantes fueron dirigidas a un área de espera detrás del centro comercial y el evento fue suspendido discretamente por el día.
A pesar del tratamiento inmediato, fue declarado muerto poco después de llegar a un hospital cercano. Luego el equipo de televisión comunitaria entregó sus grabaciones a la administración del centro comercial y eliminó el segmento de su programación. Más tarde los editores revisaron el material y confirmaron que solo se mostraron unos segundos del incidente antes de que la cámara se moviera. El clip se almacenó en el archivo, pero nunca se emitió. La semana siguiente, el centro comercial reabrió la plaza con las decoraciones reducidas. La ruta del desfile se acortó y los futuros desfiles se limitaron a ir a artistas que caminan. Un breve aviso local mencionó que las festividades del fin de semana anterior fueron pausadas debido a un accidente relacionado con el equipo. No se dieron más detalles. El programa comunitario transmitió un breve especial de vacaciones como estaba planeado, omitiendo cualquier mención del desfile. Se convirtió en un evento recordado en silencio, uno que antes había sido alegre pero del que no se habló más. Gracias por mirar. Si disfrutas este video, haz clic para más.